Vivía. A todos ustedes les suena, por supuesto, esto que están escuchando y que identificó desde el principio a Universidad 580, desde el día mismo en que dejó de ser la filial, la radio Splendid de Córdoba, ¿no? Y queríamos acordarnos de lo que puede haber significado, y suponemos que para otros significó más o menos lo mismo que para nosotros, haber crecido escuchando una radio en la que sonaba, por ejemplo, Doña Tremebunda, que hacía un programa infantil que se llamaba Gorjeos y que todos los chicos escuchábamos. El eslogan de Gorjeos era una audición de niños por niños y para niños, y un coro de chiquitos desafinados recitaba amor, respeto y gratitud. Ese es nuestro lema. Parecía casi un programa de Capusotto, pero era lo que se escuchaba en aquellos años. Y, por supuesto, inevitablemente uno tiene que recordar al querible Martín Paz. El hombre que con una voz muy característica vivía a unas cuadras de la radio, don Martín Paz. Tenía una discoteca tan grande donde convían LPs, 33 simples, discos de pasta. Ni él mismo sabía lo que tenía y hoy sería la delicia de cualquier coleccionista. Pero Martín Paz escuchaba el Potato Head Blues por Louis Armstrong y te decía: el que toca la corneta es Red Nichols, el del trombón es Jack Teagarden, el registro es del año 1927 en tal circunstancia. Lo reconocía de oreja. Hacía un micro que se llamaba Famosos del Jazz. Y hacía otro que se llamaba Preguntemos y Aprendamos. Y después hizo otro que se llamó Famosos del Siglo. Una manera muy peculiar de hacer radio. Eran micros, pero unos micros fascinantes por el saber acumulado de don Martín Paz. Pero no es lo único que nosotros escuchábamos a lo largo de lo que fue nuestra infancia y adolescencia, cuando la radio todavía era un misterio por dilucidar. La radio ha dejado de ser un misterio en los últimos años, o ha perdido buena parte de su misterio. Pero en aquellos años, en ese misterio que era la radio, nosotros escuchábamos, por ejemplo, al inefable tío Pepe, José González, haciendo el musical 580, Ronda Juvenil, que difundió toda la nueva ola, el Club del Clan y un largo etcétera. Después vino, por cierto, Mario Luna, que hacía alternativa, que puso precisamente a la música contemporánea argentina en la radio por primera vez en esta parte del país. Y estaban allí las voces de Mabel López, de Elisa Ferrer, de Irma Arismendi, y una que para nosotros significó muchísimo, la añorada Lucy Barud. Divina. Un encanto de mujer y una profesional de medios impresionante que trascendía el oficio de la locución. Una conductora espectacular, impecable, que de esas que sabían que ser más o menos culto e informado no implicaba ser pesado. La tenía absolutamente clara. Y una gran compañera, por supuesto, ¿no? Y escuchábamos otras cosas, ¿no? Porque estaba allí el Minuto a Minuto de Ricardo Fuentes. Después estuvo Toto Colombo, por supuesto, haciendo La Galera. Estaba Aldo Lagarto Guisardi haciendo lo que fue un programa histórico los sábados, la mañana del octavo día, donde por primera vez en este lugar se comenzó a escuchar jazz latino, salsa, cosas que no entraban a la radio en esa época. Rock, por supuesto, lógicamente. Estaban, entre otros, ¿no? Nosotros, particularmente, queremos rescatar un par de nombres. Percy Llanos, que se fue de gira hace muy, muy poquito tiempo porque era capaz de hacer en el discotecario de la noche de universidad un programa donde sonaba la música que no se escuchaba a lo largo de todo el día, ni en esta radio, ni en las otras. Y hacerlo con esa cuota. Vos lo escuchabas y te sonaba a que estabas escuchando a un caballero del éter. En una época en que vos escuchabas radio de noche, los estudiantes de Córdoba, los estudiantes universitarios, toda una generación de estudiantes universitarios, cuando se acordaban de Radio Universidad, se acordaban de que ellos estudiaban de noche escuchando a Percy Llanos, el discotecario de la noche de universidad. Y quiero recordarme particularmente
por lo que significó para nosotros, para un montón de gente y por lo que significó para la radio, a Nélida González Ríos. Nélida hacía La noche de la iguana. El título se lo había pedido prestado, por supuesto, a la obra de Tennessee Williams, que había llevado al cine en su momento con Richard Burton y Louis Taylor, John Huston. Y La noche de la iguana, ese modelito de programa que era capaz de casar lo sagrado con lo profano, poner buena música y al mismo tiempo ella se podía pasar un largo rato hablando de la obra de William Faulkner y de lo que significaba ese espacio mítico que es el condado de Yoknapatagua, inventado por Faulkner, que después iba a reproducir, a machetear descaradamente Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, Macondo y la saga de los Buen Día. Y con ella, con Nélida, nos dimos cuenta de que eso se podía hacer en radio sin aburrir al oyente, que se podía hacer ameno con ese tipo de cosas que otros veteranos de la radio muchas veces nos decían: no, eso no se hace en radio. Los oyentes te van a rechazar. Y, andando el tiempo, nos tocó trabajar. Trabajamos con el tío Pepe, trabajamos con Ricardo Fuentes, trabajamos con el Toto Colombo, con Aldo Guisardi. Y llegó una muy joven y muy tiernita Rebeca Bortoleto. Era muy cachorrita Rebeca. Y nos tocó justamente trabajar con ella casi en su debut en Radio Universidad. Era la pupila del tío Pepe de José González, su protegida, dicho sea de paso. Y, claro, con Abraham Rufail, vamos a mandar gente en cana, la llevábamos a Rebeca a tomar champán a Estaquil, que nos quedaba ahí a unos metros de la radio, en el nuevo pasaje Muñoz. La querían torcer ya de pequeña. Le queríamos explicar cómo era este mundo en el que ella, pobre niña ingenua de Villa María, había aterrizado. Creo que lo aprendió finalmente. Creo que fuimos buenos docentes, creo que terminó por darse cuenta. Pero decíamos, en esta radio donde hemos convivido con un montón de gente que era una maravilla, tipos de leyenda en muchos casos, ¿no? Y maravillosos atorrantes por el otro costado, tipos increíbles, tipos capaces de amargarle la vida al más pintado como el Doc González, por ejemplo. Tipos que eran capaces de pasarse horas y días pergeñando la maldad que le iban a hacer a un compañero, y lo peor de todo es que siempre lo lograban, ¿no? Pero digo, entre todos ellos, por esas cosas, a lo largo del tiempo, todos y cada uno, fuimos generando una suerte de, ¿cómo diría?, de catálogo de lo que uno nunca debería hacer en radio. Uh-huh. Y con Raúl Martínez Delgado, hoy en Barcelona, nos dedicábamos a juntar algo de eso. Yo estuve revisando viejos papeles, la colección es muy grande, y encontré algunas cositas, algunas perlitas que quería compartir con ustedes. Cosas que se han dicho en esta radio y que en el día del idioma y en el día del libro no deberíamos repetir. Pero lo vamos a hacer, claro está. Es la típica conducta del traidor. Dicho sea de paso, fueron unas palabras muy bellas las que puso en Facebook Raúl Martínez Delgado, que vive a poquitos kilómetros de Barcelona, en un lugar precioso que es Vilanova y la Geltrú, a donde hoy hace referencia que fueron los mejores 25 años de su vida, el haber estado Nos acá. Divertíamos muchísimo. Además, debo decir, como anécdota, Raúl era un tipo que entraba al estudio, había 2 estudios en Pasaje Muñoz, el A y el B. Sí. Entraba al B de donde se hacía informativo. O sea, se cortaba el programa, entraba el informativista a leer informativo. Entraba con su papelito, se sentaba. Y por detrás de Raúl entrábamos 2 o 3 tipos que mientras él estaba leyendo el informativo al aire, luz roja encendida, nos dedicábamos a sacarle los zapatos, a hacerle cosquillas, tratar de desvestirlo. Apagarle la luz. Y el tipo seguía leyendo imperturbable, no había manera de conmoverlo al maldito. Cerraba el boletín hecho un dandy, no sé cómo lo hacía. Una cosa, bueno, claro, esta cosa tampoco la debería contar. Pero les decía, la radio nos ha deparado momentos maravillosos como este, ¿no? A ver, un 3 de diciembre del 2002, alguien en esta radio dijo, y después le habrían quitado la vida definitivamente. Y sí, sí, claro, cuando te quitan la vida, ¿viste? Generalmente es para siempre.
una de las tantas dificultades que ha tenido este problema, esta es deslumbrante. Un problema que tiene dificultades es una cosa ya terriblemente complicada. La dijo un estimado compañero nuestro que todavía se anda paseando por acá. Todavía está. Otro compañero nuestro, informativista. Qué lástima que no está la cinta Gonzalito. Otro compañero nuestro que también, muchos años de informativo, alguna vez dijo: hay un excesivo consumo de falta de agua. No me digan que esa no es buena, ¿no? Fue el 31 de enero del año 2003. Un relator deportivo dijo en esta radio el 29 de junio del 2002: inmigrantes de Calabria que alguna vez llegaron cruzando el río Uruguay. La pucha, usted sabe que la última vez que yo vi Calabria quedaba un poco más allá. Pero bueno, es decir que tengo medio confundidos los mapas, ¿no? Un 17 de abril del 2003, alguien dijo: una importante concurrencia ha asistido a la ceremonia. Claro, y si se asistieron, era una concurrencia, y si era importante, con más razón, ¿no? Después, esto lo tengo sin fecha. A las 5 menos 5, 4:55 para ser preciso. Bueno, pero tiene una gran cantidad de datos que son, pero abrumadores. Pero dígame si esta no es buenísima. Es buena, a las 5 menos 5, 4:55 para ser precisos. Sí. No, es una aclaración de esa, le digo, formidable. Todavía milita entre nosotros el autor de esto. Otra, de un cronista policial. Ay, las policiales son nos hermosas. ha deparado grandes momentos. No, debo las decirle. policiales son hermosas. Que dijo: le han quitado la vida a un hombre. Lo han asesinado prácticamente. Bueno, sí. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Esta es muy buena, la dijo una colega nuestra el día 12 de noviembre del 2001. Estamos para sacarle todas las dudas que le hagan falta. Todavía anda por aquí. Algunos no son tan viejos, ¿cierto? No, algunos son bastante recientes, ¿no? Un 19 de noviembre de 2001, dijo otro cronista: comenzaron con algunos retrasos tardíos porque comenzaron muy tarde. No, O sea, no, 3 veces. comenzaron con algunos retrasos tardíos porque comenzaron muy tarde. No, pero importante la aclaración. Bueno, y este otro deslumbrante. Esto fue leído en un boletín. Llegó al puerto de Ushuaia el barco que ayer naufragó en el Atlántico Sur. Un verdadero milagro argentino logró llegar al puerto de Ushuaia el barco que previamente se había hundido. Una verdadera maravilla, Sí, sin una lugar a locura. dudas. Otra, Otra. cursos de guitarra y percusión. Sí. Esto tiene que ver con la música, naturalmente. Obvio. Aclaró quien lo estaba diciendo. No, porque podría no ser. No, es cocina. Podría no ser. Y esta otra, esta es muy buena. 29 años. Casi la edad de Cristo, que tenía 33. Todavía está entre nosotros el autor de esto, ¿no? Qué Una más. lástima. Presenta, dijo el cronista, presenta diversos cortes en la parte facial del rostro. Otra que tiene un vínculo de lo policial, digamos, ¿no? No, las policiales son hermosas. El 29 de abril del 2000, alguien dijo por acá, otra vez un movilero, le provocó la muerte a fulano que después falleció. Es por si no queda claro, Ricardo. Y ¿Entiendes? Es para ser resaltador. un cronista deportivo, un 18 de enero del 2006, dijo: tanto va el pájaro al cántaro que al final se rompe. ¿Lo dejamos ahí? Hay más de donde salieron estas.